Bien, en esta oportunidad, luego de saludarles, pues estaremos compartiendo un tema que para nosotros desde el Instituto 512 de Inicio Educación no es solamente un placer tener la oportunidad de conversarlo, sino que es realmente parte de nuestro compromiso y de nuestra responsabilidad en todo el trabajo y esfuerzo continuo que hacemos para apoyar los procesos educativos. Desde hace 10 años trabajamos de manera sólida, sostenida y consistente para poder llevar unas mejores oportunidades de educación a cada niña y cada niño en nuestro país. Y hemos querido llamar este espacio de conversación encontrando oportunidad en el sector educativo durante y posterior a la crisis, durante y posterior a la pandemia. Y es así como hemos estado trabajando de manera sólida y consistente a través de la crisis, enfrentando una crisis que nos brinda la oportunidad de tomar decisiones alrededor de un solo foco, que es el único, es el común para todos en el sistema educativo y es el foco de los aprendizajes. Desde el día uno de esta crisis, pues nos planteamos que se cierran los planteles educativos, pero no se cierra la educación, porque la educación va más allá de lo que son las paredes de nuestras escuelas. Definitivamente, sin tapar el sol con un dedo, pues nos hemos visto expuestos a la más grande crisis sanitaria de nuestra generación. Es la que ha sido causada por el COVID-19, que como bien sabemos fue declarado pandemia en el mes de marzo del 2020. Ante la incertidumbre y siguiendo la guía de los países que habían enfrentado la pandemia semanas antes que nosotros, pues se decidió el cierre total de las escuelas en el país, con la finalidad exclusiva de proteger a los niños y a las niñas de los riesgos en su salud, ante un contexto muy desconocido, pero sobre todo muy inesperado. Pues no es menor que la crisis educativa, que es la que nos compete a nosotros, y las consecuencias de la crisis educativa debemos prestarle especial atención y reconocer y saber que cada día que pasa con una escuela cerrada es un hecho de alta relevancia que no podemos obviar y que no podemos dejar atrás. Al referirse al estado de crisis, Albert Einstein dijo una vez que hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En lugar de esto, trabajemos nuestros talentos y habilidades para encontrar soluciones y acabemos de una sola vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no luchar por superarla. Dicho esto, y usando nuevamente esta frase, esta expresión de Einstein que hemos utilizado mucho durante todo este año, reconocemos también que el primer paso para resolver un problema o para enfrentar una crisis es reconocerla, es conocer la situación al detalle, es desglosarlo en todas sus partes y empezar a atenderlo reconociendo sus puntos críticos y sus puntos priorizados. Caminemos a lo largo de esta conversación destacando hechos que colocan la crisis educativa del tiempo de pandemia en su justa dimensión. Y vamos a hacerlo con los ojos bien abiertos para encontrar en cada uno de estos hechos una oportunidad para poder gestionar, enfrentar y salir mejores luego de la crisis. Ver la oportunidad es la forma más genuina y más transparente de atravesar una crisis. Una crisis que no está en nuestras manos concluir, que no ha estado en nuestras manos saber qué tiempo va a durar, qué tamaño tomará, pero lo que definitivamente sí está en nuestras manos es ver las oportunidades que nos ofrecen de crecimiento, de evolución, de transformación de las propuestas educativas y como siempre y sobre todo de los aprendizajes que durante todo este tiempo de crisis hemos podido tomar y destacar. El sistema educativo dominicano ofreció soluciones para una educación a distancia. Esto se hizo principalmente para garantizar la continuidad de la educación. Sabemos claramente que esta oferta pues se vio limitada por múltiples factores, los de acceso a la tecnología, lo de las dificultades de comunicación. No es menor el reto y el riesgo que representó también el hecho de no haber estado preparado, de no tener un cuerpo docente formado para atender esta nueva modalidad educativa y definitivamente fue otro reto pues no tener un proceso claro de continuidad de las propuestas definidas. Pero también hubo mucha disparidad en las posibilidades de apoyo a lo largo de
el tiempo que tenemos desde fuera de las escuelas y la diversidad de hogares que tenemos con múltiples factores críticos. En algunos casos, cosas tan reales como el no acceso a la lectura, a la escritura o a la comprensión de la lectura por parte de los adultos que acompañan el proceso educativo de los niños, pero hay muchos otros factores críticos asociados a la pandemia. Ante todo esto, veamos la oportunidad. La crisis del COVID-19 definitivamente nos ha movido a crecer, a ser resilientes, a transformarnos, a una prueba de ensayo y error, le agrego aprendizaje, y a crecer a través del liderazgo educativo, a crecer a través de la innovación. Ha sido así como todos, de una manera u otra, hemos podido salir adelante en los procesos educativos. Cuando digo salir adelante, pues tengamos muy claramente establecido que no todos hemos salido adelante con las mismas posibilidades, que no todos los estudiantes han podido insertarse a este proceso, a esta propuesta educativa, y que nos toca poner la mirada en lo que es la recuperación de esos estudiantes y al mismo ritmo la recuperación de sus aprendizajes. La crisis también ha revelado brechas que eran brechas previamente existentes, pero se han puesto de manifiesto en la realidad que enfrentamos. Yo le he llamado desde el principio, pues se bajó el telón, y es el telón de unas evidentes necesidades que siempre hemos tenido y que era muy fácil pasar por desapercibida con soluciones tal vez momentáneas o parciales. En esta ocasión el telón ha sido develado y definitivamente pues ha puesto en blanco y negro las necesidades de atención del sistema. Esto es alarmante y es muy relevante, pero también tiene una oportunidad consigo, y es establecer claramente la necesidad para emprender un diseño de soluciones. Hay otra gran oportunidad que no podemos descartar y no podemos pasar desapercibida, y es que por primera vez estamos colocados en el mundo con las mismas necesidades. En una mirada, en un entorno global, pues tenemos las mismas necesidades. Todo el mundo en diferentes dimensiones está atravesando por la misma crisis, con lo cual también se abre una oportunidad de consulta, de contacto, de red, porque estamos todos en la misma búsqueda y tenemos la oportunidad de colegiar soluciones, haciendo un llamado muy positivo a lo que llamamos inteligencia colectiva, lo que ya han probado y validado otros, de qué manera puede servirme de referencia o ayudarme a dar pasos hacia las soluciones que necesito ajustado a mi contexto. En términos de la dedicación y el interés de los docentes, pues debemos reconocer que hemos encontrado equipos docentes que han marcado la diferencia, luchando por mantener su oferta, dando seguimiento, buscando recursos incluso inesperados para poder solucionar las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, independientemente del contexto en el cual se encuentren. De esto podemos resumir desde el día 1 de la pandemia que un buen líder educativo y un buen equipo de docentes antes de la pandemia pudo ser un buen líder educativo y un buen grupo docente durante la pandemia, y asimismo tenemos la esperanza de que lo será posterior a la pandemia en todo este proceso de recuperación de los aprendizajes. Cuando hablamos de proceso de recuperación de los aprendizajes, es esencial entender claramente que la recuperación de los aprendizajes no es un mes o 2 meses de nivelación académica. La recuperación de los aprendizajes es un proceso planificado que llevará tiempo y que será un tiempo distinto de un contexto a otro, incluso dentro de nuestro propio país. Y para esto se requiere diseño, dedicación, pero sobre todo mucha constancia y consistencia para que esa pérdida de aprendizajes que ha habido evidentemente en nuestro país y en todos los países de la región y del mundo pueda ser recuperada de manera natural y progresiva sin lastimar los procesos naturales de aprendizaje que debe darse de cara a nuestros estudiantes. Hay unos no negociables en todo este proceso. El foco debe ser único y común para todos en el sistema educativo, y ese foco es los aprendizajes. Se han cerrado los planteles, pero no se ha cerrado la educación. Se ha cerrado la dinámica escolar habitual, pero no se ha cerrado la gestión de los aprendizajes de los estudiantes. Es necesario establecer que para resolver una urgencia debemos
evitar a toda costa poner en riesgo el futuro. Y es así como las acciones integrales deben tener una visión de continuidad y de largo plazo. Debemos además cuidar y garantizar el rol de la escuela como centro y eje de la acción educativa, como espacio de seguridad, como espacio de construcción de esperanza para la transformación y crecimiento social, que sea sostenible y que podamos verlo en el tiempo. La formación docente es otro no negociable. La adecuación de nuestros docentes a nuevas metodologías y la orientación clara hacia las metas ajustadas en el contexto que estamos viviendo son esenciales para que puedan ser logrados los objetivos de aprendizaje, pero más allá de eso, para que los docentes puedan jugar el verdadero rol que tienen dentro de lo que es el esquema educativo. La evaluación es otro no negociable. La evaluación debe ser constante, continua y debe ser una medida de ajuste y pertinencia, tanto a la oferta educativa como a las decisiones que cada centro educativo asume y toma en función a las realidades que está viviendo. Hay otro factor que no ha sido negociable durante toda la crisis, que ha puesto en evidencia que hay mucha necesidad en términos de esos procesos, pero que nos da la cara y nos da muchas pautas para poder recuperarnos y hacerlo cada vez mejor. Es la comunicación y la participación de la familia. Hemos levantado muchas encuestas de nuestros docentes a nivel nacional en donde se evidencia como un hallazgo positivo que por primera vez la familia se ha puesto toda a favor de la escuela, a disposición de la escuela y a favor de apoyar los procesos de sus hijos y de sus hijas. Y es así como la comunicación juega un rol muy relevante para que la escuela pueda tener un contacto continuo, virtuoso y positivo hacia la comunidad de familias y poder así mantener este diálogo. Hay un innegociable que quisiera posicionar y retomaré más adelante, y es que sean promovidas las habilidades de autogestión y de aprendizaje autónomo, tanto dentro de las escuelas, para nuestros equipos docentes, pero también para cada uno de nuestros estudiantes y que esto pueda ir en crecimiento. Si algo nos llamó la atención cuando esta crisis llegó, es que no estábamos preparados para ofrecer la oportunidad de autogestión y autonomía de los aprendizajes a nuestros estudiantes. Llevamos algunos años caminando hacia un currículo con un enfoque por competencias y ese enfoque, cada vez que lo logremos implementar más, pues trae consigo este proceso de autogestión y autonomía de los aprendizajes. Digamos que el COVID lo que ha hecho es empujarnos de manera positiva hacia el logro de ese objetivo tan importante y relevante en un proceso de educación por competencias. En definitiva, la crisis pone en evidencia el liderazgo educativo, la capacidad de tomas de decisiones oportunas y coherentes frente a la crisis, la capacidad de comunicar de manera clara, de manera objetiva, de manera oportuna, pero sobre todo de manera inclusiva, sin dejar fuera ningún miembro de la comunidad educativa, partiendo de la diversidad de nuestro contexto social y económico, pero tomando en consideración que lo que incluye a unos no necesariamente incluye a todos. Y por eso estamos llamados a abrir un abanico de alternativas, un abanico de oportunidades, de soluciones que estén encaminadas a atender la diversidad de todo el contexto que tenemos, tanto dentro de la escuela como fuera de la misma. Si queremos hacer un poco de contexto de lo que ha ocurrido en nuestro país, pues en República Dominicana llevamos alrededor de 1 año y 5 meses fuera de las aulas. Y desde nuestro punto de vista, el día que decidimos que debíamos cerrar las aulas, que lo hicimos debido a la protección de la salud de nuestras niñas y niños y ante un contexto totalmente desconocido para todos, pero ese mismo día debimos empezar a planificar cómo reabrimos, cómo volvemos a las escuelas. El cierre total de las escuelas debe ser el último recurso según la UNESCO y la reapertura en condiciones de seguridad es una prioridad. Y ante esta situación, pues nos hacemos varias preguntas y preguntas que aunque no tienen una respuesta única, pues sí nos llevan a la reflexión. ¿Qué tanto podemos enseñar en estas condiciones? Es la pregunta que nos hicimos cuando se abrió la crisis. Nos referimos a ese tiempo de la crisis y de la educación en casa.
yo me atrevo a reflexionar sobre que esta se mantiene siendo una pregunta vigente. Luego de tanto tiempo fuera de las escuelas, pues, ¿qué podemos enseñar en estas condiciones? Y definitivamente hay algunos lineamientos que son muy claros. Prioricemos los objetivos que sean clave para el aprendizaje. Hagamos consenso con los estudiantes, con la comunidad educativa y convoquemos el colectivo creando una verdadera red de apoyo. Y otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué tanto podemos hacer para recuperar los aprendizajes? Y en esta pregunta nos referimos específicamente al marco de este momento donde nos planificamos para regresar a la escuela de manera presencial. Y antes de poder planificar ese retorno, tenemos que recordar las dimensiones claras que cada niño y cada niña, y me voy más allá, cada docente, cada uno de nosotros, pues son dimensiones que estamos gestionando los seres humanos en este contexto. Nuestra salud, nuestra estructura emocional y definitivamente en el contexto de las escuelas, los aprendizajes. Fíjense que nuestro tema central y nuestro foco de acción son los aprendizajes. Sin embargo, en esta ocasión lo enumero en número 3, porque para garantizar aprendizajes debemos garantizar una estructura donde haya una seguridad en temas de salud y haya una seguridad en temas socioemocionales y en la recuperación de la confianza de nuestros niños y nuestras niñas. Creemos espacios de seguridad y de confianza para que esa estabilidad emocional y esa recuperación pueda darse de manera eficiente y de manera real. Y veamos oportunidad en nuevas formas de aprender como en nuevas formas de enseñar, oportunidad en nuevas competencias para desarrollar. Yo no quisiera concluir esta conversación tan rica que tenemos sin establecer o sin dejar por fuera lo que es que todas las competencias naturales que se han gestionado durante la pandemia son competencias que debemos rescatar en los procesos pedagógicos. Son esas competencias de atender la dificultad, de estudiar en una esquina de la casa, de encontrar la información, de poder comunicarnos adecuadamente, ha sido un marco de oportunidad y de crecimiento también para nuestros estudiantes. La interrupción de las clases presenciales ha sido muy prolongada, pero también hay oportunidades de mejora definitivamente en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Y por eso nos hacemos la pregunta, ¿cómo debe cambiar la enseñanza? ¿Cómo debe transformarse la pedagogía en un contexto que pues, nos ha forzado al cambio? Y existen diversas opciones. Durante el tiempo de clases a distancia, pues hemos explorado múltiples alternativas de uso de tecnología, de uso de aplicaciones diversas, de uso de recursos que incluso eran preexistentes y que no le dábamos tanta atención como lo hemos hecho en este contexto. Podemos mediar todo el proceso que estamos viviendo para convertir todas las vivencias que hemos tenido desde el contexto educativo hacia los estudiantes y desde los estudiantes hacia la de vuelta al contexto educativo, la podemos convertir en aprendizaje. Definitivamente, reitero, el desarrollo de nuevas competencias antes no exploradas, apoyar a los estudiantes en un tiempo de resiliencia, explorar ciertamente cómo ha sido esta vida en familia para poder seguir gestionando crecimiento a través de esto, crear grupos de apoyos entre docentes, entre estudiantes, entre familias, seguir usando redes, seguir usando la tecnología en este momento de forma combinada con los aportes a la presencialidad, aprovechar recursos educativos institucionales que el propio Ministerio de Educación nos pone a disposición. Tenemos EduPlan, tenemos IQ, tenemos toda la producción de videos que ha emprendido el Ministerio de Educación en este periodo y tenemos una cantidad de recursos, tanto locales como internacionales, que se han puesto a disposición, tanto para la continuidad de los aprendizajes como para lo que es la recuperación de esta vida escolar que estamos intentando activar en nuestro país. Hay un punto importante que va a merecer mucha atención y es flexibilizar los tiempos y los formatos, las entregas de los trabajos y las tareas. Esta flexibilización debe responder a las diversas realidades que vamos a recibir en nuestro salón de clases y va a aportar y encaminar
los procesos de autogestión y autonomía que tanto hemos estado mencionando, que deben lograr nuestros estudiantes en lo adelante. Hay que tener muy en cuenta las condiciones de infraestructura de los estudiantes, la que vivieron durante la pandemia, pero la que siguen gestionando en este momento, reconociendo que ha habido un impacto social y económico dramático en la familia dominicana, y el conocer, mientras más conozcamos los detalles de las diversas realidades que viven nuestros estudiantes, pues nos permitirán tener un acercamiento más oportuno para la recuperación de sus aprendizajes. Hay que pensar en ampliar el abanico de actividades, hacerlo no solo grande en cantidad de opciones, sino en variedad de opciones que nunca sean excesivas las planificadas, siempre y cuando favorezcan los aprendizajes. Ahora mismo estamos hablando de más calidad que cantidad y que sea un paso a la vez. Y luego, definitivamente, lo reitero, quiero puntualizarlo, quiero señalarlo, quiero sombrearlo, promover autogestión y aprendizaje autónomo en los estudiantes. Esta es la forma de gestionar la recuperación de esta crisis que estamos viviendo sin descuidar el futuro. Si algo nos queda es que el compromiso y la responsabilidad se ha colocado sobre la mesa y podemos evidenciar claramente con quién contamos, con qué educadores contamos, también sus necesidades que nos permiten diseñar procesos de formación continua enriquecidos, mucho más atinados y acertados en el contexto actual. Es decir, que concluyendo estas palabras de encontrar oportunidad, en estos minutos solo he mencionado algunas de las muchas oportunidades que ya se nos han presentado enfrente durante la crisis y todas las otras que se seguirán presentando en el camino de la recuperación. Siempre decimos que debemos tener ojos y corazón bien abiertos para poder atender las necesidades que se revelan ante nuestra vista, pero sobre todo poder tener la atención puesta en aquellas necesidades que están ocultas detrás de las que están en la superficie bien visible. Y con esto quiero mencionar una frase de Ed Catmull en su libro Creativity, que siempre nos ha parecido relevante. Mucho antes de la crisis ya habíamos identificado esta expresión que Ed coloca en su libro y que el día de hoy, todo este año durante la crisis, hemos retomado más de una vez. Y es que nosotros reconocemos que siempre tendremos muchos problemas, muchos de ellos ocultos en nuestra vista, pero trabajamos duro para develar estos problemas, incluso si hacer esto nos provoca incomodidad. Pero en el momento que podemos marchar a lo largo del problema, marchamos con toda nuestra energía para resolverlo. Y es así como inicié con la frase de Einstein y quiero concluir con la frase de Ed Catmull, donde el reconocimiento de que tenemos una crisis y de que tenemos que gestionar un problema es el primer paso de gigante para poder resolverlo. Solo identificando claramente el problema, vamos a poder llegar no a una solución, sino a las múltiples soluciones que este problema puede atraernos. En el caso educativo, pues saber que es un problema de una solución a mediano y largo plazo que amerita la participación y el concurso de todos para poder lograr que estos aprendizajes puedan encontrar un entorno de recuperación, recordando que cada día de clase presencial en la educación de los niños y de las niñas cuenta, y un solo día que podamos lograr de encuentro presencial con nuestros estudiantes tiene un impacto determinante en su desarrollo y en la calidad de sus aprendizajes, pero sobre todo en la continuidad de su educación. Cierro con la frase de Tonucci que nos regaló en uno de nuestros webinars durante todo el periodo de crisis y dijo claramente: no nos preguntemos cuánto aprendizaje hemos perdido durante la crisis. Cambiemos la pregunta y preguntemos de ahora en adelante, ¿qué hemos aprendido durante la crisis? El llamado es a ver oportunidad en el aprendizaje y a seguir construyendo juntos como red educativa que somos. Muchísimas gracias.